Por ejemplo, la clase anterior hemos estado revisando sobre todo lo referente a microorganismos. Por ejemplo, lo que es un virus, una bacteria, lo que es un hongo, ¿sí? Y en esa noche vamos a, en este caso, a relacionar todo lo que se refiere a microbiología o también respecto a microorganismos referido con la salud humana, ¿sí? Vamos a ver, bueno, específicamente vamos a hablar un poco de las enfermedades infecciosas. Muy bien. Primero vamos a ver lo que es salud y enfermedad. Por ejemplo, aquí hay un concepto claro y este concepto, por ejemplo, se deriva de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, para este organismo mundial, salud no solamente es tener un equilibrio sistemático o funcional. También cuando se habla, por ejemplo, de salud, se refiere, por ejemplo, a un equilibrio incluso psicológico. Si eso también es salud, en este caso mental. Bueno, ¿cuáles son los factores determinantes de ese equilibrio? En biología o dentro de las ciencias naturales, eso también se llama equilibrio homeostático. Cuando nosotros hablamos de la palabra homeostasis, nos estamos refiriendo al equilibrio de cada función o de cada, se puede decir, estructura de nuestro cuerpo. Muy bien, tenemos diferentes tipos de factores que determinan nuestra salud. Antes de entrar a enfermedades, como son, por ejemplo, los hábitos alimentarios, el consumo de drogas o los factores psicológicos. Recordando que cuando hablamos de salud, no solamente es un equilibrio biológico. A lo que me refiero es lo siguiente, salud no es decir, por ejemplo, que nuestro cuerpo funciona bien, no. También cuando hablamos de salud estamos refiriendo a un equilibrio psicológico, a un equilibrio mental. Eso es salud. Entonces, tres factores que van a determinar nuestra salud, lo que es primeramente y el más importante, los hábitos alimentarios. ¿Ya? Como somos una red de sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, nervioso, respiratorio, cardiovascular, necesitamos, por ejemplo, de nutrientes cuyas células aprovechen para generar diferentes funciones específicas. Y eso hace que la alimentación sea la base para esas dichas funciones. Si, por ejemplo, no tenemos una buena alimentación, el primer perjuicio va a haber que es un desequilibrio interno de nuestras células y consecuentemente, por ejemplo, vamos a hablar referente, por ejemplo, a una enfermedad, ¿sí? Consumo de drogas. Bueno, se refiere más que todo, por ejemplo, que toda sustancia psicotrópica, no solamente tal vez en el sentido psicológico de la adicción. Por ejemplo, cuando hablamos de, en este caso, de drogas, todo eso, estamos refiriendo principalmente, por ejemplo, que pueden causar daño más que todo cerebral, a nivel del sistema nervioso y mental, ¿sí? Y factores psicológicos, por ejemplo, vivir de tanto estrés también infiere en nuestra salud. En ciencia, eso se llaman enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, a veces hay personas que, por ejemplo, suponen creer que están enfermas, pero van a un médico y están muy bien. Normalmente esas enfermedades son psicosomáticas que vienen de nuestra parte mental y que también pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestro estado físico. Bueno, bueno, añadido a estos factores determinantes de nuestra salud, vamos a ver algunos hábitos de salud que son muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos algunos importantes. Tenemos, por ejemplo, descansar el tiempo necesario, los hábitos de higiene, más que ahora que estamos en pandemia, se puede decir aplicar hábitos en la cual, por ejemplo, lo que estemos consumiendo o lo que estemos, por ejemplo, en contacto, tengan una esterilización en lo posible. Por eso es que se recomienda, por ejemplo, el alcohol y lo referente al jabón. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa ya que estamos hablando de esto. Es mucho mejor el jabón ya que solamente el alcohol lo neutraliza, pero que lo elimina totalmente es el jabón. Bueno, tenemos que hacer ejercicio físico que también forma parte en este caso de nuestro, se puede decir de nuestro equilibrio psicosomático o nuestro equilibrio funcional anatómico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante? Que, por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio hay un beneficio, por ejemplo, en las células que intervienen en el intercambio gaseoso. Eso es lo más importante. En las sustancias nocivas, ya dijimos que un factor que determina nuestra salud es tal vez el ingerir, tal vez sustancias psicotrópicas,
que normalmente están causando lo que son enfermedades mentales y psicológicas, ¿sí? Bueno, y por último y la más importante, la alimentación equilibrada. Vamos a hacer una pausa en distinguir dos conceptos generales. En ciencias naturales se habla mucho, por ejemplo, de la alimentación, ¿sí? Y de la nutrición. Son dos términos muy diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la alimentación, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al acto de ingerir o al acto de comer. Pero cuando nosotros decimos que en este caso que nuestro cuerpo se necesita nutrir, estamos diciendo que ciertas sustancias que son muy importantes, nuestro cuerpo las requiere para cumplir ciertas funciones. Muy bien. Entonces estamos hablando sobre salud y enfermedad. Hemos visto ya los factores, como es las sustancias psicotrópicas, la alimentación, factores psicológicos o mentales. Y también estamos viendo lo que son algunos hábitos que son muy importantes. Bueno, ahora sí vamos a entrar lo que es a la enfermedad y sus diferentes tipos. ¿Sí? Simplemente hemos dado algo general respecto, por ejemplo, a la salud. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades y sus diferentes tipos. Primero vamos a dar, por ejemplo, se puede decir, un concepto breve de lo que es enfermedad. Normalmente la Organización Mundial de la Salud define la enfermedad como un desequilibrio. Entonces ahí nos ayudamos a comprender lo siguiente. Si salud es un equilibrio de diferentes áreas, entonces una enfermedad es un desequilibrio global o un desequilibrio particular dentro de esas áreas, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de un desequilibrio que puede ser funcional, psicológico, mental, bueno, como queramos llamarlo, entonces estamos llamando que hay diferentes tipos de enfermedades. En este caso nos vamos a enfocar a las enfermedades, por ejemplo, de carácter funcional, principalmente con relación a microorganismos. Bien, primero vamos a ver las enfermedades no infecciosas, que son en este caso, por ejemplo, como redundantemente dice la palabra, son aquellas que no se van a transmitir bajo ninguna modalidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades no infecciosas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades, se puede decir, autónomas, por ejemplo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. El cáncer nosotros no lo podemos, por ejemplo, pasar a otra persona porque es algo innato o también algo genético. Entonces llamamos una enfermedad no infecciosa cuando es de la persona en sí, ¿ya? En este caso estamos hablando del cáncer o enfermedades cardiovasculares como por ejemplo un infarto al corazón o un paro cardiovascular, ¿sí? Vamos a ver aquí en este de aquí, por ejemplo, algunas enfermedades comunes en los varones y en las mujeres, más o menos para ir entendiendo, ¿sí? Recordemos que estamos viendo no infecciosas, normalmente es innato o de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, el cáncer se produce, por ejemplo, por una, se puede decir, aceleración de células, normalmente se puede decir mutantes, ¿ya? Bueno, claro que hay dos tipos de cáncer, maligno y benigno, pero es una enfermedad que nosotros no podemos, por ejemplo, pasar a otra persona, ¿sí? Bueno, aquí tenemos unas enfermedades ya respecto, por ejemplo, a no infecciosas tanto en hombres y mujeres. Por ejemplo, en el varón tiene el primer dato es el cáncer, segundo enfermedades cardiovasculares, tercero enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, análisis de tráficos o también otras causas. Bueno, es muy común, por ejemplo, ver que tanto en los hombres y las mujeres la enfermedad que más prioriza va a ser el cáncer. Ahorita es que estamos en pandemia, claro que un poquito se ha elevado las enfermedades respiratorias por producto de lo que causa el COVID, pero no hay que descartar lo que normalmente nos dice la Organización Mundial de la Salud, que sigue siendo el cáncer como una de las principales enfermedades que puede causar la muerte. Bueno, y vamos a ver lo que respecta, por ejemplo, a las mujeres. ¿No? Vamos a ver, espérenme un ratito. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces las mujeres igualmente. En este caso seguirá siendo el cáncer junto a las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que van a ser las principales. Normalmente, por ejemplo, aquellas enfermedades que están ligadas a un desarrollo celular anormal, siempre van a estar normalmente en uno de los primeros lugares. Eso es a nivel mundial. Muy bien.
Entonces, en resumen, entendamos lo siguiente. Cuando hablamos de enfermedades no infecciosas, estamos hablando de aquellas enfermedades propias de nuestro cuerpo o que se desarrollan espontáneamente, como un cáncer o enfermedades cardiovasculares, como un paro respiratorio o un paro normalmente cardíaco. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, Evelyn. No, licenciado. Ya. Vamos a ver las otras que son, en este caso, las enfermedades infecciosas, aquellas que se puede adquirir por principalmente un microorganismo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la clase pasada. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, estamos hablando primero que, por ejemplo, depende aquí cuál organismo es. ¿Ya? Entonces, me meto un ejemplo, ya que estamos ahorita en pandemia. Por ejemplo, según la ciencia, se trata que, por ejemplo, es un virus mutado, por ejemplo, en este caso, bueno, principalmente de la familia de los marsupiales, y que luego pasó un huésped que normalmente se lo asocia como un pangolín, que es un animal, y luego al ser humano. Algo así sucede con la mayoría de microorganismos. Normalmente, nosotros al estar expuestos a muchas bacterias y microorganismos, también podemos tener normalmente ese acceso a adquirir una enfermedad. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a nombrar algunas. Las bacterias, por ejemplo, causan enfermedades, por ejemplo, como la difteria, tétanos, tuberculosis y, bueno, aquí se repite nuevamente el tétanos. Voy con la difteria. Normalmente la difteria es una enfermedad causada por descomposición de la carne o porque se trata de la comida o a los alimentos en condiciones subdesarrolladas o no higiénicas, ¿ya? Normalmente las enfermedades con difteria son las que son las infecciones gastrointestinales. Entonces aquí hay un ejemplo, en este caso, de enfermedad infecciosa, que tal vez de una porción o de unos alimentos se pueden infectar muchas personas, en este caso, ¿sí? Vamos con bueno, la tuberculosis ya sabemos que es una enfermedad o hemos escuchado ligada principalmente a lo respiratorio. Tenemos los hongos, que normalmente son causadas, así como la palabra dice, por hongos, como por ejemplo el tiñas y el candidiasis. Normalmente, bueno, para hacernos familiar, hay una enfermedad que se llama, o vulgarmente se llama pie de atleta, que normalmente es causada por pequeños microorganismos llamados, no recuerdo el nombre, pero normalmente que viven en ambientes húmedos, ¿sí? Tenemos también los protozoos, por ejemplo, enfermedades como el paludismo, la membiasis y enfermedades del sueño. La mayoría de protozoos, este es un protozoo, el que yo estoy seleccionando con el ratón, que normalmente son los paramecios, también se da, por ejemplo, en lugares subdesarrollados. Por ejemplo, si nos vamos de aquí, por ejemplo, al África, siempre en África es muy común, por ejemplo, que se sufra o que, por ejemplo, se tenga mucho acceso a enfermedades, por ejemplo, con carácter gastrointestinal. Es producto, por ejemplo, de una falta de potabilización de agua o un buen tratado de los alimentos. Y por último, y las más graves, por así ponerlo, son los virus. ¿Ya? Por ejemplo, el SIDA, la rubiola, el sarampión y ahorita es que estamos en pandemia como el coronavirus. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de los virus, ya que es una familia muy extensa. Por ejemplo, un virus es muy diferente a una bacteria por lo siguiente. Cuando hablamos, por ejemplo, de los virus, estamos primero hablando que ellos no se pueden reproducir, ¿ya? Los virus no se pueden reproducir. Yo la clase pasada daba un ejemplo de por qué los virus son tan letales y por qué son muy demorosos tal vez en identificarlos. Mira, ahorita que estamos en coronavirus, por ejemplo, normalmente los síntomas aparecen a las 2 semanas, 14, 15 días, en este caso de contagio. ¿Por qué ese tiempo tan prolongado, en este caso, por ejemplo, del coronavirus, ya que se está hablando? Eso sucede porque normalmente un virus, al ingresar a nuestro cuerpo, invade otras células para, en este caso, dividirse o multiplicarse, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el primer síntoma de coronavirus? El dolor de garganta, o infección en este caso, faringitis, amigdalitis. ¿Qué significa eso hablando del coronavirus? Que cuando el virus entró, principalmente mediante se puede decir gotas en este caso que hay en el ambiente, mediante incluso el ambiente mismo, el aire, eso sucede principalmente porque cuando entra el virus va directamente a nuestra garganta y comienza a multiplicarse.
Y cuando hay esa multiplicación o reproducción, normalmente va afectando mediante síntomas leves y hasta ser, por ejemplo, síntomas muy grandes. ¿Ya? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, del coronavirus? Que, por ejemplo, cuando no hay un cierto control, puede llegar incluso, por ejemplo, a causar una perdón, o en este caso síntomas, por ejemplo, como que de asfixia. ¿Por qué sucede eso? Porque aún no ha terminado, por ejemplo, el virus de multiplicarse. Y esto es relativo a lo siguiente. Cuando el virus se multiplica más, los síntomas serán mucho más graves. ¿Sí? Siempre va a ser eso directamente proporcional. El SIDA, bueno, el SIDA también es una enfermedad, por ejemplo, que no se puede distinguir al mes. Normalmente a los 2, 4 años va apareciendo recién los síntomas, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas enfermedades que son muy características y muy importantes. Se puede decir más que todo en el sentido médico y cómo la ciencia trata, por ejemplo, de aplacarlas totalmente, ¿sí? Entonces, enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Enfermedades no infecciosas, cuando se trata normalmente de nuestro cuerpo, y las enfermedades infecciosas, cuando las podemos atraer, por ejemplo, de un medio externo, e incluso nosotros, por ejemplo, podemos llevarlas a otro, se puede decir, a otro organismo. Por ejemplo, con el SIDA, podemos, por ejemplo, atraerlo normalmente por, se puede decir, relaciones, se puede decir, sexuales, y también podemos contagiar. Entonces, eso se refiere con enfermedades infecciosas. Se adquiere, pero también se puede, en este caso, permutar a otra persona. ¿Sí? Bueno, y bueno, ya que estamos hablando un poquito de esto, vamos a dar también las enfermedades de transmisión sexual. Solamente vamos a ver las principales y las más letales. ¿Sí? Causado por bacterias, como el caso de la sífilis y gonorrea, y el virus y el más letal que es el SIDA. Realmente no hay una vacuna segura para el SIDA, ¿sí? No hay, por ejemplo, ese es el virus del SIDA, ¿ya? Normalmente así van a ser los virus en su mayoría, y así, por ejemplo, también es el COVID. Es como una corona y dentro de un círculo. Esa es la forma del SIDA, también conocido como VIH, ¿ya? ¿Qué es, por ejemplo, lo más interesante? Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el virus. Este es el virus, el cual yo estoy señalando con el ratón. Y lo que estábamos diciendo hace un momento, el virus no se puede dividir y por eso es que invaden más células para utilizar el ADN que tiene esa célula y poderse dividir, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, los virus para la ciencia no son seres vivos, porque no pueden dividirse. Entonces, mira, ingresa, por ejemplo, el virus internamente. Esta cosita blanca que nosotros vemos aquí es el ADN. Y, por ejemplo, bueno, vamos a dibujar aquí, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver entonces, analizar lo que respecta al virus. A ver, este es, por ejemplo, cualquier virus. En este caso específicamente nos da el VIH que causa la enfermedad conocido como SIDA. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ingresa a cierta célula? Normalmente las enfermedades sexuales ingresan principalmente se puede decir, a estructuras vitales. Entonces, mire, cuando ingresa un virus a una célula, se desprende su ADN y utiliza el ADN que tiene esta célula. Esta es una célula eucariota, aquí está el ADN de esa célula. Entonces, como el virus no puede dividirse, se utilizan o se juntan estos dos ADNs, aquí tenemos ya los ADNs, para en este caso multiplicarse y comenzar a dividirse. Después que, por ejemplo, aquí está todo el ADN del virus y de la célula, se comienzan en este caso, a multiplicar más virus, ¿sí? Por eso es que el virus no se puede dividir y comienza a utilizar o termina utilizando a otra célula para su división, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta, Evelyn, con enfermedades infecciosas y enfermedades AIDS, o también conocido como enfermedades de transmisión sexual. No. Muy bien. Bueno, estamos viendo los principales, ¿sí? Y por último, por ejemplo, vamos a ver por parásitos externos o internos, o también conocido como ectoparásitos. Nos referimos a aquellas enfermedades que, por ejemplo, son transmitidas principalmente por un microorganismo un poco mayor, como son los insectos.
Por ejemplo, el dengue, que es el más conocido, ¿ya? Que es causado por la picadura de un mosquito en especial. Bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de enfermedades externos o internos, nos referimos, por ejemplo, a insectos principalmente que pueden, por ejemplo, se puede decir cargar un cierto microbio para causar alguna enfermedad. Estos se llaman, por ejemplo, agentes vectores, ¿ya? Cuando un microorganismo, por ejemplo, utiliza a otros organismos para su transmisión, ¿sí? Se llaman agentes vectores o simplemente vectores, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta mosca que se llama tsetse, ¿ya? Que transmite un protozoo. Recordemos que un protozoo es un microorganismo y que causa, por ejemplo, la tripanosoma, ¿sí? Que es una enfermedad también que se llama del sueño en el hombre, ¿ya? Entonces, aquí no hay otra mosca. También podemos decir que, por ejemplo, eso es una variedad de mosca que puede causar o transmitir, por ejemplo, enfermedades como el dengue, ¿sí? Que es muy característico y la más conocida causada por el mosquito. Vamos a esta de aquí, también conocida, por ejemplo, la pulga. Bueno, es una pulga. Recordemos que cuando un microorganismo transporta a otro se llama agente vector, ¿ya? Y que también transporta una serie de bacterias, ¿sí? Aquí en Latinoamérica no se escucha mucho, pero por ejemplo en Asia y en África principalmente hay enfermedades causadas, por ejemplo, por picadura de pulgas, principalmente, por ejemplo, enfermedades térmicas que pueden causar, por ejemplo, normalmente el síntoma va a ser fiebre, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, otro insecto que en este caso transporta la malaria. La malaria no es más que un microorganismo causado por un paramesio, ¿sí? O un protozoo, ¿ya? Y por último tenemos, por ejemplo, un piojo. Un piojo también puede causar enfermedades, tal vez no de mayor extremo o de síntomas muy extremos, pero normalmente cualquiera de estos microorganismos pueden causar alguna enfermedad. El primer síntoma, por ejemplo, que se puede ver cuando hay una picadura de cualquier insecto, siempre va a ser fiebre, ¿ya? Siempre va a ser eso. Bueno, y algo adicional, cuando llamamos parásitos externos se llama ectoparásitos y cuando es parásitos internos como son los endoparásitos. Ejemplos de endoparásitos son aquellos también microorganismos que son, se puede decir, internos. Por ejemplo, en el ser humano tenemos unas estructuras que se llaman nemátodos, ¿ya? O por ejemplo, o los platelmintos, que son simplemente gusanos que pueden perforar, por ejemplo, ciertas estructuras vitales y causar, o en este caso, hemorragia. Por eso es que, por ejemplo, hay casos clínicos en que a veces, por ejemplo, se ve que en el estudio de una enfermedad, por ejemplo, cierto parásito, por ejemplo, perforó el pulmón, perforó el estómago. Por eso es que la ciencia también nos indica que es bueno tal vez desparasitarse siquiera una vez al año, para evitar también eso en el ser humano, porque también tenemos parásitos internos, ¿sí? Muy bien, entonces para ir resumiendo, Evelyn, enfermedad es un equilibrio de diferentes tipos, funcional, mental, psicológica. Cuando hablamos de enfermedad, se trata de un desequilibrio dentro de estas áreas. ¿Qué tipos de enfermedades existen? Primero, las no infecciosas, recordemos que son autónomas o espontáneas, como un cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿ya? No se pueden contagiar, sino que se desarrollan internamente. Tenemos las enfermedades infecciosas, que son aquellas que, por ejemplo, podemos contagiarnos y que también podemos contagiarlas también, ¿sí? Ejemplo de estas bacterias, hongos, protozoos y virus, ¿ya? También tenemos las enfermedades de transmisión sexual, que también son muy delicadas, producidas por bacterias o el virus. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual más letal? El SIDA, porque aún no sigue habiendo un tratamiento médico definitivo para combatir este virus. Y por último, también por parásitos externos e internos. Los parásitos externos se refieren a agentes vectores como los insectos, una mosca, una pulga, ¿sí? Y los parásitos internos, en cambio, son parásitos que nosotros llevamos dentro, principalmente en la parte intestinal. Eh, yo te comparto, por ejemplo, de un caso clínico que leía, que por ejemplo un parásito incluso había estado, por ejemplo, dentro del cerebro.
Era porque a través del torrente sanguíneo había viajado y había perforado parte del sistema nervioso. ¿Sí? Son ejemplos, tal vez se puede decir, para prevención y en este caso adoptar medidas de salud más ligeras e importantes. Muy bien. Evelyn, ¿alguna inquietud que tengas? Este licenciado, usted no sabe cómo se llama ese gusano. Es que mi abuelito murió de eso y él tenía así un gusano adentro de la cabeza. Y se me fue el nombre. No, no me acuerdo. Puede ser, ¿Cuál era? porque hay dos tipos de familias, uno que se llama plantelmintos y otro nemátodos. Si es un gruesito, ese es un plantelminto y si es plano, en cambio es un nemátodo. Sí, era un gruesito. Y mi abuelito murió de esa enfermedad porque dicen que es como una. Excelente. Sí, ese entonces sería un parásito interno, ¿no es cierto? Sigue siendo una enfermedad. Por eso es que la ciencia, o sea, se puede decir, por eso es una medida de salud, por ejemplo, desparasitarse. Normalmente cuando una persona no se desparasita, es como una reproducción sin control de estos parásitos y puede causar enfermedades letales, ¿sí? Incluso tú ves que en el oriente, por ejemplo, se escucha enfermedades que, por ejemplo, entran por la uretra. Hay que tener mucho cuidado porque también hay factores externos que pueden causar alguna enfermedad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Evelyn? Una licenciada. Muy bien. Te explico, Evelyn. Por ejemplo, para la próxima semana no hay reitero una vez más, no tenemos deber, ¿sí? Por ejemplo, aquí en microbiología, tú no vas a ver aquí la actividad. Pero para las demás, simplemente desde el mes de enero, por favor, el contenido. Son 10 preguntas. Está muy sencillo el examen para que lo puedas leer y durante esta semana lo puedas resolver también. ¿Sí? Muy bien, Evelyn, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta que tengas? No, licenciado. Muy bien, entonces vamos a culminar hasta aquí. ¿Sí? Entonces, Dios mediante la próxima semana para que resuelvas el cuestionario respecto a ciencias naturales. ¿Sí? Listo, Evelyn, que tengas una bonita noche. Cuídate, gracias. Ya igualmente. Hasta luego.